Dicen que los pactos se firman con sangre, pero el nuestro se selló con un reflejo, uno que ahora nos persigue en cada espejo. Mi hermana y yo siempre fuimos un espejo. Desde el instante en que abrimos los ojos al mundo, lo hicimos a la par, como dos notas de una misma melodía, inseparables, definidas la una por la otra. Éramos la misma risa resonando en dos gargantas, la misma lágrima deslizándose por dos mejillas. Pero esa conexión profunda, ese lazo invisible que nos unía más allá de la sangre, también se había convertido en una prisión, en un eco constante de las frustraciones y anhelos que compartíamos. Vivíamos en una sombra alargada, la de una existencia mediocre que parecía tragarse nuestros sueños con cada día que pasaba. Anhelábamos más, mucho más, de lo que este mundo parecía dispuesto a ofrecernos. Un susurro comenzó a filtrarse en nuestras conversaciones nocturnas, al principio como una broma oscura, una fantasía prohibida que nos hacía estremecer y reír a la vez. ¿Qué daríamos por cambiar nuestro destino? ¿Qué precio estaríamos dispuestas a pagar por escapar de esta monotonía asfixiante? Las viejas historias de pactos con el diablo, esas leyendas que circulaban en voz baja, se convirtieron en un tema recurrente. Nos contábamos los relatos de aquellos que habían ofrecido su alma a cambio de juventud, conocimiento, riqueza o poder. Al principio eran solo eso, historias para asustarnos en la oscuridad. Pero a medida que nuestra desesperación crecía, la idea comenzó a tomar una forma más tangible, más seductora. El miedo inicial se fue diluyendo, reemplazado por una peligrosa curiosidad, por la tentación de una solución rápida a nuestros problemas, sin importar cuán oscura fuera. La línea entre la fantasía y la posibilidad se hizo peligrosamente borrosa. La cercanía que siempre habíamos compartido, esa comprensión tácita que fluía entre nosotras, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para esta idea impía. Éramos dos mitades de un mismo ser, unidas en nuestro deseo y en nuestra creciente audacia para considerar lo impensable. La noche en que tomamos la decisión fue como cualquier otra, y a la vez, irrevocablemente diferente. La luna llena se alzaba en lo alto, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes de nuestra habitación. Habíamos elegido un lugar apartado, en las afueras del pueblo, donde un viejo cruce de caminos se perdía entre árboles centenarios. Se decía que esos lugares eran portales, puntos donde el velo entre los mundos se adelgazaba. Encendimos unas velas temblorosas, su luz vacilante apenas capaz de penetrar la oscuridad que nos rodeaba. No seguimos un ritual complejo sacado de algún grimorio polvoriento, sino que improvisamos, guiadas por los fragmentos de folclore que recordábamos. Escribimos nuestros deseos en un trozo de pergamino, la tinta negra contrastando ominosamente con el pálido papel. El viento susurraba entre las hojas, sonando como voces lejanas mientras recitábamos las palabras que habíamos ensayado en secreto. No estábamos seguras de qué esperar, si acaso algo. Pero entonces, la temperatura descendió bruscamente y una figura emergió de las sombras. No era el demonio rojo con cuernos y tridente que habíamos visto en grabados antiguos, sino una presencia más sutil, más inquietante. Vestido con ropas oscuras que parecían absorber la poca luz que había, su rostro era difícil de distinguir en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad fría y penetrante. Su voz, cuando habló, fue un murmullo suave que pareció resonar directamente en nuestras mentes. Nos ofreció un trato, a cambio de algo que en ese momento nos pareció abstracto y lejano, nos concedería nuestros anhelos más profundos. Yo pedí ser reconocida, que mi talento fuera admirado por todos. Mi hermana, siempre más ambiciosa, deseó poder y riqueza, una vida sin las limitaciones que siempre nos habían oprimido. Sellamos el pacto. No hubo sangre derramada en ese momento,
solo un acuerdo tácito, una promesa oscura que se grabó en el aire frío de la noche. La decisión fue unánime, un reflejo de nuestra unidad, aunque las motivaciones individuales que nos impulsaron fueran ligeramente diferentes. Al principio, la vida se transformó como por arte de magia. Mi trabajo, que antes pasaba desapercibido, comenzó a recibir elogios. La gente se maravillaba de mi talento, buscaba mi opinión, me elevaban a un pedestal que nunca creí posible alcanzar. Mi hermana prosperó aún más rápidamente. Oportunidades financieras surgieron de la nada. Su negocio creció exponencialmente y pronto nos encontramos viviendo en un mundo de lujos que antes solo podíamos soñar. La satisfacción inicial fue embriagadora. Nos mirábamos en nuestros espejos, las mismas sonrisas radiantes iluminando nuestros rostros, creyendo que habíamos tomado la decisión correcta. Sin embargo, incluso en medio de esta euforia, una sutil sensación de irrealidad comenzó a filtrarse en nuestras vidas. Era como si todo lo que habíamos conseguido tuviera una pátina artificial, como si la alegría que sentíamos no fuera del todo genuina. Poco después, las sombras empezaron a alargarse. Yo comencé a tener pesadillas vívidas, sueños inquietantes llenos de susurros y ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Mi hermana se volvió más irritable, más paranoica, sospechando de las intenciones de todos los que la rodeaban. Nuestro vínculo, que siempre había sido nuestra mayor fortaleza, comenzó a resquebrajarse. La comunicación entre nosotras se hizo tensa, llena de silencios incómodos y acusaciones veladas. Los regalos que habíamos recibido también comenzaron a mostrar su lado oscuro. Mi reconocimiento se convirtió en una carga, en una constante presión por mantener un nivel de perfección inalcanzable. La riqueza de mi hermana la aisló, creando un muro invisible entre ella y el resto del mundo. Empezamos a darnos cuenta de que el trato que habíamos hecho tenía un precio mucho más alto de lo que habíamos imaginado. La promesa de felicidad se estaba convirtiendo en una jaula dorada y nosotras éramos sus prisioneras. El miedo se hizo palpable, reemplazando la inicial sensación de euforia. Las pesadillas se volvieron más intensas, más reales, hasta que comencé a despertar gritando en medio de la noche, sintiendo una presencia fría y malévola acechándome. Mi hermana, aunque intentaba mantener una fachada de fortaleza, también mostraba signos de terror. La culpa nos corroía por dentro, un veneno silencioso que contaminaba cada aspecto de nuestras vidas. Intentamos hablar de romper el pacto, pero la idea parecía absurda, como si las palabras se ahogaran en nuestras gargantas. Sabíamos que estábamos atrapadas, que no había vuelta atrás. La entidad con la que habíamos tratado se hacía sentir cada vez más, susurrando promesas rotas y recordándonos constantemente el precio que eventualmente tendríamos que pagar. Empecé a notar una marca extraña en mi piel, una mancha oscura e indolora que apareció de la noche a la mañana. Recordé haber leído sobre la marca de las brujas, la señal indeleble que sellaba un pacto con el diablo. El horror me invadió al darme cuenta de lo que significaba. La noche final llegó sin previo aviso, aunque en retrospectiva, los signos siempre estuvieron ahí. Un frío intenso invadió la casa, a pesar de que la chimenea ardía con fuerza. Las sombras danzaban de forma antinatural, retorciéndose en formas grotescas. La presencia que habíamos sentido acechando en los márgenes se hizo innegablemente real, llenando el aire con un hedor sulfuroso. Él regresó. Su rostro, antes oculto en la penumbra, ahora era visible bajo la luz distorsionada de las velas. Era una máscara de burla y triunfo, sus ojos brillando con una satisfacción escalofriante. Había llegado el momento de reclamar lo que se le debía. No hubo súplicas, ni intentos de negociar. Sabíamos que era inútil. Nos miramos por última vez. El reflejo de terror en los ojos de mi hermana era el mismo que sentía en los míos.
Él extendió una mano huesuda hacia mí y sentí como si una fuerza invisible me arrastrara hacia adelante. No sé qué pasó con mi hermana. En ese momento solo sentía el frío penetrante de su toque y la certeza de una oscuridad eterna esperándome. ¿Se la llevó también? ¿O presenció mi final, condenada a vivir con el recuerdo de nuestro terrible error? El eco de su grito, si es que lo hubo, se perdió en el abismo que se abrió ante mí. Ahora solo queda este vacío, esta eterna sensación de pérdida y desesperación. El mundo que una vez conocimos está irrevocablemente manchado por nuestra ambición. El precio de nuestros deseos resultó ser nuestra propia existencia, reflejada para siempre en un pacto oscuro del que nunca pudimos escapar. La cercanía que compartimos, el espejo que fuimos, se rompió en el momento en que cruzamos ese camino, dejando solo fragmentos afilados de lo que una vez fue y el constante recordatorio de la terrible verdad, que algunos espejos solo reflejan la oscuridad. Y así, la historia de nuestro pacto se desvanece en las sombras, un relato más que encontrarán en su canal de sombras y penumbras.